Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema que es el inconsciente. Bien, entonces es un tema, recuerden, del psicoanálisis y hoy comentaremos para tratar de comprender a qué se refiere este concepto. Bueno, entonces, si hablamos del inconsciente, eh, en esta imagen podemos ver, digamos, algo que nos denota como profundidad, ¿no? O algo quizá que nos denota como algo que no tenemos como conciencia o no es conocido por nosotros. ¿Qué nos dice Freud acerca del inconsciente? Fíjense, él estructura, digamos, nuestra psique de una forma como que en tres partes. Por ejemplo, habla de un inconsciente, habla de un preconsciente y habla de un consciente. Obviamente lo consciente es lo que todos, digamos, podemos percibir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero aquello inconsciente, como aquí en la imagen lo estamos mostrando, es aquello de lo cual quizá no nos damos cuenta, no podemos percibir, está muy profundo en nuestra psique, por situaciones, como ya comentamos en otras ocasiones, de traumas que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, todo eso, digamos, está en una zona que le llamamos el inconsciente. Ahora, ¿qué tan profundo puede ser este inconsciente o cómo se estructura este inconsciente? Bueno, eh, recordemos que desde que estamos en el vientre materno, ya podemos recibir esa información del mundo exterior. En ocasiones nos toca pues una madre suficientemente buena, en otras no tenemos esa posibilidad y entonces nuestra madre está rodeada de situaciones un poquito, digamos, traumáticas, ¿no? Que a nosotros que estamos en este vientre nos van afectando. Y esa información va quedando en nuestro inconsciente. Y cuando nacemos, obviamente traemos una parte de esa información, de ese sufrimiento que tuvo la madre durante nuestra gestación. Ahora bien, si vemos en la imagen siguiente, cómo es que ese niño se relaciona con su madre. Esta madre es buena, lo trata bien, o lo insulta, o qué le hace esta madre a este niño. Y esa situación o ese trato de la madre hacia el niño va a repercutir en su psique. Pero mucho de lo que él viva en esta etapa no lo va a tener consciente en la etapa adulta, sino que lo va a tener ahí en el inconsciente, en esa zona profunda de su mente, de su psique. Si le hablaron mal, si lo maltrataron, si no le daban sus alimentos y todas esas situaciones que de niño podemos haber vivido muchos de nosotros, pero se guardan ahí en el inconsciente. No lo tenemos presente cuando vamos creciendo, pero ahí esa información está almacenada, está guardada. Entonces, lo mismo cuando este niño va creciendo, cómo es el trato de la madre o del padre hacia él. Esta madre lo mira, esta madre no lo mira, esta madre lo atiende, no lo atiende, le da caricias, no le da caricias, le da amor, no le da amor. Y todo lo que este niño vive se almacena en el inconsciente, ¿sí? Ahí se va almacenando, ahí se va quedando. El niño va a seguir su vida, pero esos recuerdos no se van a borrar. Recordemos que todo aquello que vamos viviendo en cualquier etapa de la vida no se borra, no desaparece, ahí está, en las profundidades de este inconsciente. Entonces este niño no sabemos cómo vivió, de quién vino la situación, si de la mamá o de papá, puede ser de ambos, pero
Hay traumas que van a quedar ahí en su inconsciente. Y como decíamos, ¿no? Quizá no fue mamá, quizá fue papá, quien no fue un buen padre, quien no tuvo una escucha adecuada para sus hijos, quien fue un padre represivo, y ese tipo de situaciones van quedando en la psique del niño, del adolescente, del bebé. Quizá podemos verlo como esos deseos del amor por el padre o del amor por la madre, ¿sí? Si yo no tuve una buena madre, siempre voy a estar deseando tener una buena madre. Si yo no tuve un buen padre, voy a estar deseando toda mi vida tener un buen padre. Por eso es importante que cuando uno analiza, digamos, al inconsciente, uno se pregunta, ¿cómo fue tu madre? ¿Cómo te trató tu madre? ¿Qué relación tuviste con tu madre? ¿Te identificaste con tu madre o con tu padre? ¿Qué pasó? Entonces, todo esto va quedando en nuestra psique, ¿sí? Las palabras, los gestos, los ademanes, las acciones de los padres hacia nosotros. Y si no son acciones buenas, va quedando como un deseo, digamos, reprimido. Según lo que establece Freud, este inconsciente, digamos, está lleno de estos deseos reprimidos, ¿sí? El deseo, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que no tuviste y que sigues deseando de forma inconsciente? Quizá el amor del padre, quizá el amor de la madre, quizá el deseo de una buena familia. ¿Cuál es ese deseo, no? Obviamente al inconsciente Freud lo relaciona con deseos sexuales, digamos, reprimidos. Y pues sí, es una parte. Recuerden que nosotros, por ejemplo, en la adolescencia, tenemos esos sueños eróticos, ¿no? Quizá tenemos inconscientemente el deseo de tener relaciones sexuales, pero por la edad, digamos que un niño tiene de 10 años, 11 o 12, todavía socialmente no puede hacerlo, pero esas situaciones, esos deseos reprimidos aparecen en forma de sueños, como sueños eróticos. Y bueno, entonces sí, una parte de ese inconsciente, digamos, son deseos reprimidos, deseos sexuales reprimidos. Pero lo interesante con el inconsciente es que eso no lo es todo. Eso es una parte, eso es lo que nos dice Freud, esos deseos reprimidos que aparecen. ¿En dónde pueden aparecer? Por ejemplo, en los sueños. Y no solo en forma de sueños eróticos, también sueños, digamos, donde aparecen esos deseos que tenemos, digamos, de forma inconsciente, ¿no? A veces un deseo de muerte, a veces un deseo de amor. Hay muchos deseos que tienen las personas, pero no los dicen, no los expresan. Pueden aparecer en los sueños. Por eso en el psicoanálisis también se analiza los sueños, ¿no? Se hace la interpretación de los sueños. ¿Para qué? Para que veamos cuál es tu deseo inconsciente y que como no lo tienes, eso que deseas surge o aparece en los sueños. Sin embargo, fíjense, aquí viene algo interesante. Por eso esta imagen que les puse al principio, como que de algo desconocido, de algo profundo que no conocemos, toma relevancia. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta imagen que ahora les mostramos, en ocasiones, en esos sueños, seguramente muchos tendrán esa experiencia de que han soñado, que han estado como en una vida pasada, que quizá en esa vida pasada fueron, yo no sé, un militar, una princesa, una persona diferente. Entonces tienen sueños lúcidos, como que les recuerdan de algo que quizá fueron, pero no lo tienen consciente. Soñé que era un príncipe o una princesa o un soldado, o un guerrero. Entonces, esto también aparece en los sueños. A este tipo de sueños
digamos, a ese tipo de inconsciente más profundo, digamos que Freud no le dio como esa salida o esa interpretación. Freud únicamente nos habla de el deseo reprimido. Sin embargo, otro psicoanalista, Jung, sí le da como esa posibilidad a que en el inconsciente hay algo más que un deseo reprimido. Entonces, sí, hay veces que la persona sueña con que es algo o ha sido alguien en una vida pasada y son sueños muy lúcidos, ¿no? Incluso hay pacientes que han expresado viéndose, por ejemplo, en la etapa de las cavernas, ¿no? Como en las cuevas ahí haciendo los glifos. Y así varios otros pacientes expresan situaciones distintas que han, digamos, podido vivir en sus sueños. Pero no solo eso, fíjense, también en el presente, eh, a veces soñamos con situaciones que en el presente nos están, digamos, preocupando, ¿no? Por eso, desde el psicoanálisis, uno dice, a ver, esta persona que está hablando, que está diciendo algo, tiene muchos lapsus en su lenguaje o tiene actos fallidos, tiene olvidos, tiene errores en su discurso, en lo que dice, o hay ciertas palabras que dice mucho. O por ejemplo, esta persona en su vida presente, cuando se va a una fiesta, siempre es como el payaso de la fiesta, o siempre es como el más alegre, o siempre es como el que baila más, ¿no? Es como el foco de la fiesta. Entonces, algo está diciendo esta persona con su lenguaje inconsciente. ¿Por qué eres el que más se ríe? ¿Por qué eres el que más bromea? ¿O el que más está triste? ¿No? O el que nunca quiere ir. También eso es una lectura desde el inconsciente. Entonces, este inconsciente puede ser también de nuestra vida presente, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo ahí inconsciente? Sin embargo, fíjense también, de repente en los sueños, que también ahí se expresa el inconsciente, soñamos con mundos o universos, digamos, que no hemos vivido, que apenas van a ocurrir. Es decir, como que soñamos con un futuro. Y entonces la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos analizar, interpretar? Y hay una frase muy interesante en el psicoanálisis en la cual nos debemos detener. ¿Qué dice esta frase, esta, digamos, hipótesis? Dice lo siguiente: el inconsciente no tiene tiempo. Entonces, fíjense, si el inconsciente no tiene tiempo, es que ahí están almacenadas experiencias no solo del futuro, también del presente o también del pasado. Entonces, al decir que no tiene tiempo, ahí está todo. Y eso es lo que, digamos, empata con lo que nos dice también Jung, ¿verdad? De un inconsciente colectivo, de que hay algo que como que todos ya conocemos, hay algo que todos ya sabemos o tenemos esa información, como patrones universales que nos dice Jung, arquetipos o simbolismos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el inconsciente no tiene tiempo, estamos diciendo que ahí hay información de esa vida futura, de esa vida presente o de esas vidas pasadas. Y esto empata, digamos, con otros modelos de análisis o de psicoterapia que hacen, por ejemplo, regresiones a vidas pasadas. El psicoanálisis se encarga de, digamos, hacer un estudio de ese inconsciente reprimido, ¿no? Según Freud o según Lacan. Sin embargo, tomando en cuenta que esta teoría nos dice que el inconsciente no tiene tiempo, pues también se abre la posibilidad a esas experiencias pasadas o futuras, porque al final nuestro paciente nos va a decir
qué vio en su sueño. Y a veces lo que vio es algo que quizá no ha experimentado. Hay pacientes que dicen, bueno, yo soñé con una persona que ya falleció, con mi madre que ya falleció, o mi padre que ya falleció, o seres queridos que ya no están en este mundo y se comunicaron conmigo a través del sueño. Entonces, fíjense cómo es interesante que en este inconsciente no solo aparecen eventos de una vida pasada, presente o futura, sino que también tenemos una conexión a través del sueño con esos otros, vamos a decirle, universos espirituales. Es como si en el sueño fuera como una llave que nos permite acceder a otros mundos, a otros universos, ya sea de carácter espiritual o que apenas vamos a vivir, ¿no? Obviamente este enfoque muchos psicoanalistas no lo tienen en cuenta porque únicamente están centrados en analizar el inconsciente reprimido de ese deseo reprimido del niño, del adulto o del anciano. Pero ya estamos viendo que hay algo más profundo, hay algo más amplio. Y esto más profundo, más amplio, justamente es lo que ahorita estamos, digamos, comentando. Porque esta situación de que el inconsciente no tiene tiempo nos abre a esas otras posibilidades. De hecho, hay personas con capacidades especiales que llegan a consulta y ellos tienen esa habilidad, capacidad de qué? De ver a esas personas que ya no están, que ya fallecieron, pueden hablar con ellas y no están psicotizando, simplemente tienen esa capacidad de hacerlo. O por ejemplo, cuando tenemos también niños especiales que contactan con también seres como ángeles, ¿no? O hay muchas personas que han soñado con el cielo, han estado ahí, o también con la contraparte, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de el inconsciente, vamos a remitirnos a la imagen número uno, no es solo ese deseo infantil reprimido o deseo de tipo sexual reprimido, como nos dice Freud. Sí, una parte sí lo es. ¿Cuál es tu deseo reprimido que no puedes expresar? Y bueno, pues en el inconsciente ahí está. Fíjense, imagínense que ustedes están en su vida cotidiana y en su vida cotidiana hay una persona que, por ejemplo, por su forma física o su forma de hablar o su aspecto, no nos cae del todo bien. No nos ha hecho nada, pero no nos cae bien. Hay algo que de esa persona no nos gusta. Bueno, ahí hay una, digamos, proyección inconsciente. ¿Por qué? Porque esa persona, esa imagen, lo que dice o esa voz nos recuerda a algo o a alguien de nuestra etapa infantil o de nuestra etapa adolescente que tiene una conexión con esta persona de nuestro presente que no nos cae bien. ¿Sí? Tienen simbolismos, por ejemplo, como su voz, su forma física, su color de piel. Entonces inconscientemente lo rechazamos, ¿sí? Nos alejamos, pero porque su imagen nos dice algo. Entonces en el inconsciente se almacena toda esa información, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos del inconsciente es un tema, digamos, donde hay que analizar con cuidado, ¿sí? Ahora, fíjense. En este inconsciente que ya habíamos ahorita comentado, que no tiene tiempo, entonces eso abre esta posibilidad, ¿no? De esas vidas pasadas o de esa vida, por ejemplo, antes de nacer o incluso de esta vida que estamos teniendo en el vientre materno. Muchos psicoanalistas dicen, no.
cuando este feto está ahí en gestación, su inconsciente es el mismo que el de la madre. Sin embargo, hay otras corrientes que dicen, no, este inconsciente de este feto ya, digamos, es diferente al de la madre. Claro, también el feto recibe el inconsciente de la madre, pero también tiene el suyo propio. Va almacenando experiencias propias. Más o menos desde la semana 20, algunos estudios hablan de semanas previas, semana 18, ya se recibe información del mundo exterior. Entonces, ¿qué tenemos en este inconsciente? Tenemos todo lo que hemos vivido, tanto en esta vida, desde que estamos en gestación, como en vidas anteriores, ¿no? Que esto de las vidas anteriores ya no se toma, digamos, en cuenta en el psicoanálisis, digamos, clásico. Por eso es que se separa, después de colaborar juntos, Freud y Lacan, porque ahí está, digamos, diferencia en cómo toma cada uno al inconsciente. Más bien me refería a Freud y Jung. Cada uno analiza, digamos, el inconsciente de una forma distinta. Jung le da como esta ampliación al inconsciente, es más amplio, ¿no? Freud lo maneja un poquito más acotado, y únicamente hace referencia a lo reprimido, ¿no? Pero Jung le da esta posibilidad de que hay algo más en ese inconsciente. Entonces, si vemos con mucho cuidado, hay mucha información que se almacena en nuestro inconsciente. Todo tipo de evento, de vivencia, está ahí guardado, está ahí almacenado. Y bueno, todo esto que estamos viviendo o que almacenamos, nos va a llevar a que de repente uno dice, oye, ¿por qué esta persona, sí, cierra la puerta 2 o 3 veces? ¿Sí? Como que para asegurarse de que la puerta sí la cerró. Hay una situación inconsciente que no ha trabajado, o porque esta persona inconscientemente se cepilla, digamos, esos dientes de una forma frenética, como para que ya queden limpios. ¿Qué pasó en su historia que hace que ella tenga esta conducta? ¿O por qué limpia su casa para que no quede ni un gramito de polvo? Como con esa obsesión. Bueno, hay algo en su inconsciente que lo lleva a esta conducta, ¿sí? Entonces, nuestra psique entiende de simbólicos. Por eso es que en esta parte de hacer más amplio el inconsciente, sí, ahí en el sueño pueden reflejarse esos deseos inconscientes, es cierto. Pero fíjense, también en el sueño aparecen cosas que no hemos vivido, situaciones que no se han presentado y al poco tiempo se presentan. Es que tuve un sueño. En el sueño apareció aquello que yo todavía no vivo, pero que ya estoy viviendo, ¿no? A veces le llamamos sueños premonitorios. Sin embargo, por lo que estamos diciendo, ahí en el sueño es como una llave donde aparece sí lo reprimido, pero también aquello que apenas vamos a vivir, aquellos mensajes, aquel futuro que aún no estamos viviendo, digamos, de forma consciente. Entonces ahí aparece. Claro que esta parte de ahí aparece eso que no hemos vivido, en el psicoanálisis clásico, pues no se considera, ¿verdad? Pero siendo de una mentalidad más amplia, pues ahí está y habrá que tomarlo en cuenta. Siempre es importante que como psicoanalistas, no desechemos que la psique humana es compleja y hay que atender todo lo que sucede con esta persona, con su psique. No apegarnos, digamos, de manera estricta a una teoría, ¿no? A una visión, porque también hay otras teorías que nos dan otras posibilidades, como ahorita lo estamos comentando, ¿no? Entonces,
en esos sueños también aparecen esas experiencias que aún no se presentan. O también aparecen, decíamos, esos universos, vamos a decirle, espirituales que nos permiten acceder a otros mundos, ¿no? Este, que quizá para muchos eso no existe, pero que sin embargo en el sueño tenemos esa capacidad de acceder a esos mundos de luz o de oscuridad, dependiendo de la situación, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente en sus sueños han podido ver cosas que de repente también ahí, fíjense, interesante, eso que aparece en los sueños nos genera traumas. Es que sueño mucho con este ser, sueño mucho con esta imagen. Y claro, no podemos dormir. ¿Qué nos quiere comunicar esa imagen? ¿Qué nos quiere comunicar este ser que aparece repetitivamente en nuestros sueños? ¿O por qué aparece? Eso ya es sujeto de análisis, pero sí, pueden aparecer, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de que hay, digamos, en ese inconsciente, hay todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, esta aseveración muchas veces no coincide con lo que muchos psicoanalistas ortodoxos piensan, ¿no? Sin embargo, en las experiencias propias sabemos que sí, soñamos con vidas pasadas, soñamos con eventos futuros y también con cuestiones del presente que nos preocupan, que nos llevan a tener ciertos sueños, ¿no? Recuerden que es inconsciente una forma de expresarse, es inconsciente profundo, si es a través de los sueños. Pero también recuerden que el inconsciente se expresa, como ya decíamos en otra presentación, a través del cuerpo. El cuerpo dice lo que hay en nuestro inconsciente o a través de nuestra psique. En nuestra psique también se refleja nuestro inconsciente, ¿verdad? Como decíamos, ¿no? Porque esa persona se ríe mucho, porque esa persona bromea mucho, porque esa persona cuando sale a la calle se viste de una forma un tanto diferente, con muchos colores, muy llamativo. Eso dice algo. O porque se viste de una forma un poquito más oscura. Eso dice algo también. Entonces el inconsciente siempre se expresa, ¿no? De muchas maneras. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, si vamos a fiestas, si no vamos a fiestas, qué decimos, qué no decimos, cómo nos equivocamos. Ahí está el inconsciente siempre presente. ¿Qué soñamos? ¿Cómo lo soñamos? También se expresa en los sueños. Entonces, como podemos darnos cuenta, es interesante cuando uno accede a esta profundidad del inconsciente, porque ahí hay mucha información, ¿sí? Eh, Muchas veces cuando la persona está enferma, una enfermedad terminal, empieza a soñar con la muerte, empieza a soñar con el cielo, empieza a soñar con seres que ya no están. Entonces, es posible que sea un deseo de que la persona tenga el deseo de morir, pero también es posible que se vea de otra manera, ¿no? Es como un mensaje que está recibiendo, ¿no? Un mensaje de que quizá no es el momento, de que quizá no es el tiempo, pero aparece en el sueño. De hecho, hay personas que en estos sueños ven seres de luz, ven ángeles, ¿no? Y eso no es tener una psicosis, simplemente están accediendo a otros universos, vamos a decirle espirituales, que conscientemente, pues muchas veces no podemos contactar. Sin embargo, aquí es interesante cómo hay personas que de manera consciente sí pueden acceder a estos otros universos, vamos a llamarle espirituales. De repente ven sombras, ven situaciones,
se aparecen cosas en la vida consciente. Entonces, es decir, en ocasiones sí, estos otros mundos, estos otros universos, sí llegan a presentarse en la vida consciente, ¿sí? Quizá cuando estamos en una situación de riesgo, en una situación de peligro, llegan a aparecer estas otras entidades a nuestra vida, ¿no? Y algunas veces somos capaces de contactar o de verlo. Y bueno, todo esto que estamos diciendo es parte de eso que está ahí en el inconsciente, ¿sí? Ya hemos comentado que en el psicoanálisis clásico, esta otra mirada no se toma en cuenta. Es como decir, no, eso a veces dice no existe. Sin embargo, ahí está. Entonces, eh, y ustedes mismos cuando sueñan se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Por qué sueño con estos monstruos? ¿Por qué sueño con estos seres? ¿No? Y hay muchas experiencias de sueños que han sido como premonitorios, ¿no? Y otros que sí vienen de deseos inconscientes. Entonces, el inconsciente es muy complejo, se expresa de muchas maneras, ¿sí? Ya sea en el sueño, en el cuerpo, en la psique, y ahí se expresa nuevamente lo pasado, lo presente y lo futuro. Entonces, mucho de esto, decíamos, desde una mirada no se ve, no se toma en cuenta, pero si somos más amplios en esa mirada, por supuesto que está ahí, ¿no? Como decimos en el lenguaje cotidiano, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, el inconsciente es complejo, es profundo, y ahí tenemos información eh, sujeta de análisis, ¿no? Eh, entonces, en el psicoanálisis vamos a escuchar a nuestro paciente para ver qué es lo que ve, ya sea en su vida consciente o en su vida inconsciente, es decir, en el sueño, qué es lo que aparece en el sueño. O vamos a ver, digamos, nosotros en su lenguaje por qué está enfermando. Vamos a analizar su discurso para ver cómo su inconsciente se expresa, porque ahí está todo. Y no podemos decir que las experiencias que hemos vivido pues sean todas buenas, ¿verdad? Cualquier persona ha vivido experiencias buenas y experiencias malas, ¿verdad? Algunas conscientes, otras inconscientes. Por ejemplo, cuando estamos recién nacidos o en el vientre materno, o incluso si vienen de una vida anterior. Son cosas inconscientes, no sabemos qué fue lo que vivimos antes, en el siglo, no sé, pasado o en épocas todavía más, pues antiguas, ¿no? Entonces ahí está todo y en nuestra vida presente nos puede afectar, nos puede alterar. Por eso siempre es importante, cuando se presenta el paciente, que nos relate bien lo que está soñando. No importa si es de una experiencia de una vida pasada, de algo del presente o de algo del futuro, ¿sí? Para poder analizar, para poder cambiar los simbolismos y que ya no traumatice todo esto a la persona. Recuerden que nuestra psique tiene esa capacidad de simbolizar, ¿no? Por eso es que también pues, nos enfermamos, porque a veces como podemos simbolizar, entonces esos simbolismos se relacionan con la enfermedad, pero todo viene de este inconsciente. Entonces, ese es el inconsciente. eh, una estructura, pues como podemos ver, muy amplia, que no tiene tiempo, y ahí está el pasado, el presente y el futuro, ¿no? No únicamente el inconsciente reprimido, ¿no? También está esa otra parte, de la cual habla Jung, más amplia, ¿no? Y en esta frase que acabamos de decir que no tiene tiempo, pues ahí caben todas estas otras posibilidades
de estas vidas futuras, estas vidas pasadas, ¿no? En otros modelos de terapia, por ejemplo, ustedes recordarán o seguramente han escuchado que se hace como esa regresión a vidas pasadas. Claro, se puede hacer. O esa progresión también se puede hacer a vidas futuras. Sí, ¿por qué? Porque ahí está en ese inconsciente toda la información, ¿sí? Ahí está todo. El pasado, lo de el presente y lo de el futuro. Entonces, bueno, vamos a dejarle en esta ocasión hasta aquí. Podemos hablar más del inconsciente, vamos a hablar más del inconsciente en otras ocasiones, pero bueno, de momento vamos a dejarle hasta aquí. Es un tema interesante, muy amplio y pues siempre es importante seguir aprendiendo, seguir conociendo un poco más acerca de nuestra psique.